¿Era grabar? Los que tienes, déjala tendida, deja eso, alzado. Pueden iniciar con la exposición el segundo equipo, por favor. El segundo equipo está compuesto por Sami Rivera, Boris García. Ah, ya, perfecto, ya están. Listo. Pueden empezar. Buenos días, economista. Buenos días, compañeros. Nuestro trabajo del segundo parcial es sobre los efectos de los gastos, ayuda oficial al desarrollo e impuestos sobre el ingreso nacional bruto del Ecuador en los años 1960 al 2018. Los expositores son García Secaira Boris, Matute Zúñiga César, Mendoza Cabrera Abigail, quien les habla, Morán Núñez Giovanna, Rivera Salguero Sami y Villón San Martín Adrián. En la introducción tenemos que este tema trata sobre los efectos que generan los gastos, donaciones e impuestos sobre el ingreso nacional del Ecuador desde los primeros periodos de 1960 al 2018, es decir, los cambios que tendrán las variables independientes sobre las variables dependientes. Algunas investigaciones se centran en relacionar el ingreso nacional bruto con el salario de individuos. Omita la introducción y vamos a la hipótesis. Ya, correcto. A la hipótesis. Ya. ¿A la hipótesis directo? Sí, a la hipótesis. Ya, ok. En las hipótesis tenemos las variables independientes que causarían un efecto ya que sea positivo o negativo en la variable dependiente. Es decir, HO se rechaza es igual a no estacionalidad y HO se acepta es estacionalidad. Ya, ya, listo, no hay problema. Tenemos la identificación de las variables. En la variable independiente Y, INVI es igual a ingreso nacional bruto. En la variable independiente X, el GCF1, gasto del consumo final, el GMX2 es del gasto militar, y el AODX3, ayuda oficial del desarrollo, y el INPX4, independientes netos sobre los productos. Tenemos 59 observaciones. A continuación tenemos una base de datos. Esta tabla representa las variables que se tomarán para la estimación del modelo a analizar en el Ecuador de los años 1960 al 2018. Esta base de datos es tomada del Banco Mundial y los indicadores de desarrollo del 2020. Ya, para analizar la primera variable, que es la variable dependiente, tenemos el ingreso nacional bruto. En el correlograma, a nivel, vemos que no es estacionaria, no es estacionaria. Vemos que en la gráfica presenta una tendencia porque tiene picos y valles. Aplicando en el correlograma primeras diferencias, la serie no se vuelve estacionaria para la variable de ingreso nacional bruto. Y por último, finalmente nos damos cuenta que aplicando segundas diferencias, la serie se vuelve estacionaria para la variable ingreso nacional bruto en el correlograma. Nosotros aplicamos también el test de Dickey-Fuller de raíces unitarias para corroborar la serie, o sea, de que la serie en segunda diferencia es estacionaria. Entonces, vemos que a nivel, se observa que en el test de raíces unitarias se rechaza H0, por lo tanto no hay estacionariedad porque su probabilidad es mayor al 5%, como lo vemos aquí. En el test de raíces unitarias aplicando primeras diferencias se evidencia que se acepta H0, por lo tanto sí hay estacionariedad porque su probabilidad es menor al 5%. Pero damos al final que se acepta definitivamente cuando se aplica segundas diferencias porque su probabilidad es menor al 5%, por lo tanto se acepta H0, entonces sí existe estacionariedad. Para modelar la serie, nosotros estimamos esta representación que sería AR1 y MA1, porque nosotros nos tomamos en cuenta en el Dubrey-Watson que es muy cercano a 2.
dándonos este valor 1.93. Ya, correcto, está bien. Ya, para verificar si nuestra serie, nuestra estimación es la correcta, hicimos de la prueba de correlación de Breuch y Godfrey, y vemos que no existe, o sea, que no hay problemas de autocorrelación porque muestra una probabilidad mayor al 5%. En la normalidad, si la probabilidad es mayor al 5%, es decir, tiene distribución normal de los errores. Por lo tanto, en nuestro modelo evidenciamos problemas de normalidad. Y por último, en el test de White, de heteroscedasticidad, vemos que el 5.23 es mayor al 5.66. Ese 5.66 representa al G cuadrado 2, y por lo tanto se dice que cuando es mayor se acepta la hipótesis nula de homoscedasticidad y no hay evidencia de heteroscedasticidad. Para evaluar la estacionalidad aplicamos logaritmo a la variable y, en este caso sería ingreso nacional bruto. Entonces vemos que a nivel no es estacionaria, lo que significa que H0 se rechaza, porque la probabilidad es mayor al 5%. Aplicando primeras y segundas diferencias, en ambas se acepta la hipótesis nula, pero nos quedamos con cuando se aplica en segundas diferencias. Para identificar el tipo de modelo, nosotros estimamos dos opciones. Tenemos la opción 1 y la opción 2. En ambos nos da el Durbin-Watson bueno, pero nos quedamos con la segunda opción, que el modelo sería AR1, MAR1, estacionalidad AR2 y estacionalidad MAR3, porque el estadístico de Durbin-Watson es el más cercano a 2. Entonces escogemos esta opción. Otra opción para escoger el mejor modelo es mediante el criterio de Akaike, Schwartz y Hanna-King. Entonces escogemos la opción número 2, que gana por menores valores. Y por último, la representación e interpretación de la serie. Entonces nos queda un ARMA 3 que se vuelve estacionaria en segundas diferencias con un proceso MA2. Por otro lado, tenemos la estacionalidad de un AR1 que se vuelve estacional, en segundas diferencias con un proceso estacional de MA3 en datos anuales. Correcto. Ahora vamos a identificar el tipo de serie que es la variable independiente de gasto de consumo. Como observamos en la primera gráfica, obtenemos simplemente esa variable con una tendencia, lo que nos genera que la serie a nivel no es estacionaria para las variables del gasto de consumo, en el nivel no es estacionario. Observamos asimismo el correlograma, que nos da un AR supuestamente. Ya, ahora, en primeras diferencias, asimismo, la gráfica se mantiene con tendencia. Aplicando primeras diferencias, obtenemos asimismo que no se vuelve estacionario. Sí. Continúe. Aplicando las segundas diferencias, el gráfico sigue con tendencia. Observamos el correlograma, pero aquí ya observamos que la variable se vuelve estacionaria. Para comprobar esto de los correlogramas se realizó el test de Dickert-Fuller o también raíz unitaria. Como observamos en nivel 1, nuestra probabilidad aplicando el nivel nos da 0.99. Es decir, no hay estacionalidad porque la probabilidad es mayor. En primera diferencia, el test se acepta porque la probabilidad es menor al 5%. Y en segundas diferencias, asimismo, ya prácticamente es el que se acepta completamente porque cumple con la regla donde nos dice que la probabilidad es menor a 0.5, es decir, 0. Y entonces sí se aplica sí se acepta la hipótesis. Modelamos la serie, así como se identifica con los correlogramas, que es AR1 y MA1. Nosotros nos enfocamos en el Durbin-Watson.
Entonces, lo que viene a decir que la serie representa un AR1 y un MA1. El Durbin-Watson es muy cercano a 2, Eh, por ende. Tenemos una observación aquí. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo, señorita Villón, dice inverter R root. Esto está indicando la condición de invertibilidad que debe de ser una serie de tipo R. Es decir, aquí te dice que es 1.4. Acuérdense que nosotros cuando estudiamos las series de tiempo, identificamos que esto tiene que ser menor a 1 en valor absoluto. Entonces aquí te dice que es 1.04, por lo tanto, este modelo R, pese a que te sale que satisface la serie, no tiene un problema de no estacionariedad. ¿Por qué? Porque el proceso R no es estacionario. Entonces, esto te está indicando de que esta serie no sigue un proceso R. ¿Sí? Sí, pero Ya, continúa. como digo, siempre nos enfocamos en el Durbin-Watson. Porque usted, a pesar de que eso también le salía eso, usted decía el Durbin-Watson. Entonces, ese fue nuestro enfoque. O sea, sí, yo sí me di cuenta de eso. Pero, o sea, sí, intentamos con algunos modelos, pero seguía dando ese mismo, eso de estimación de AR. Cuando te indica eso, lo más probable es que no siga un proceso R y solamente siga un proceso MA. ¿Sí? Continúa. Economista, y por ejemplo, y si yo le quito el R, Ajá. pero el Durbin-Watson me sale 0.85. Ajá. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Ahí lo que tú puedes hacer, cuando tienes estos casos, muchas veces sigue un proceso más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8. Puede ser de que tiene memoria a corto plazo, pero en rangos variables. Pero se va Ya. Ajá. aumentando los MA, se seguía bajando. Claro. O sea, tú hacías con más 1, te salía un Durbin-Watson, qué sé yo, de 0.6. Le ponías más 1, más 2, te salía un Durbin-Watson de 0.8. Y para eso tenías que hacer el test de análisis de correlación serial. Y ahí te iba a indicar con los rezagos que iba a tener sospechas de presentar. Entonces tú ibas a tener más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, hasta el más que sea necesario. Eso te está indicando que la serie tiene memoria, pero para distintos periodos a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí esta serie te indica, aquí mismo el programa te está dando la advertencia. El coeficiente es mayor a 1. Entonces, esta serie no va a ser, el componente AR no es estacionario. ¿Sí? Entonces, eso, una acotación. Ya, continúa. Entonces, así mismo, para verificar que el modelo supuestamente estimado esté correcto, utilizamos las pruebas de Breuer-Fred. Como vemos que nuestra probabilidad es de 0,13, no hay problemas de correlación porque nuestra probabilidad es mayor al 5%. Existiera si fuera menor. La normalidad, si la probabilidad es mayor a 0,5, es decir, tiene distribución normal los errores. Entonces, como vemos nuestro resultado de probabilidad que es 0,0, por lo tanto, se evidencia problemas de normalidad. Correcto. Con el test de heteroscedesticidad de White, nuestra probabilidad de observación square es 1,09 y la probabilidad que indica para saber si existe o no heteroscedesticidad es 5,76, dándonos como resultado que no hay evidencias de heteroscedesticidad. Ahora, para confirmar estos modelos, se evalúa la estacionalidad. Asimismo, a primer nivel, el gasto aplicando logaritmos, el gasto de consumo nos da que no es estacionaria, lo que significa es que la hipótesis se rechaza. Ahora vamos a aplicar a primeras diferencias el logaritmo, obteniendo como probabilidad de nuestra aplicación de resultados 0, es decir, lo que la probabilidad se acepta, es decir, que la hipótesis se acepta. Por, identificando el tipo de modelo,
obtenemos dos modelos, como vemos aquí el primer modelo que representamos nosotros es AR1, SRE. Ya, aquí vuelvo a mencionar, señorita, está bien que ustedes se hayan enfocado para el análisis de Dubert-Watson. ¿Qué nos indica el Dubert-Watson? De que la serie no tenga problemas de autocorrelación. Es correcto, perfecto, eso está muy bien. Pero acuérdense de que van a modelar una serie de tiempo cuya condición sea de que sus residuos tengan un comportamiento de ruido blanco. Entonces, un comportamiento de ruido blanco es que sea una serie estacionaria. Y para el componente AR debe de cumplir la condición de estacionariedad, ¿sí? Entonces, esta serie, si bien es cierto, tiene un componente de Dubert-Watson muy bueno, prácticamente 2, casi 2. Entonces, ahí está bien, pero en cambio no cumple el proceso de estacionariedad, ¿sí? No cumple el proceso. Entonces, lo que significa que de repente esta serie no tiene un proceso AR. Ahí debería evaluarlo. Entonces, si no lo hicieron para la presentación, no hay problema. Lo pueden, para el trabajo de investigación, ya el final que lo van a presentar, lo corrigen, por favor. Toman en cuenta este patrón, que no les salga una serie que les diga que el proceso AR es no estacionario, porque aquí le está dando la advertencia para ambos casos. O sea, dicho de una manera muy resumida, ninguna de las dos series aplica. Sí, economista, sí nos fijamos en eso, pero como le explicamos que nos fijamos más en el Dubert-Watson. Ya, está bien. Porque ahí nos comenzamos a estresar. Ya, listo. Entonces, eso para que lo corrijan en el trabajo de investigación. Continúen. Ya. Economista, o sea, sin importar si nos da súper bajo el Dubert-Watson. No, es que la serie te tiene que dar, como mostró el primer caso la compañera, en la primera serie de tiempo. Ahí teníamos de que las series eran estacionarias, no te salía el mensaje de error del proceso AR. Sí, no tiene que tener problemas de autocorrelación, de normalidad, de linealidad, de heterocedasticidad, y debe de ser estacionarios. También debe de ser el más invertible. Cuando el más no es invertible, te lo advierte el programa. Te dice, no es invertible. Es no invertible. El coeficiente no cumple condición. Te lo advierte el programa. ¿Sí? Entonces, y si no es, sencillamente hay que probar con otro tipo de serie. ¿Ya? Continúe. Como opción 1 tenemos, como opción número 1 tenemos el modelo AR1, MA1, SAR1, SMA1. Ya, listo. Sigue aparte, salte esa partecita. Y ahí ese es el modelo que ustedes determinan. Aquí, obviamente, este modelo está incorrecto. ¿Sí? Este modelo ya está incorrecto porque hemos visto de que no es un AR. Posiblemente es ¿cuál de los AR2 será el que da, cuál de los AR es el que da el problema? ¿El estacionario o el estacional? No lo sé, eso habría que evaluarlo, ¿no? Pero este proceso no lo sigue, ¿ya? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Continúen. Identificando el tipo de serie, que es la variable independiente del gasto militar. Podemos observar que la serie a nivel no es estacionaria para la variable gasto militar en el correlograma. ¿Ya? Las primeras diferencias en el correlograma, aplicando primeras diferencias, la serie no se vuelve estacionaria para la variable gasto militar. En las segundas diferencias, la serie se vuelve estacionaria para la variable gasto militar cuando se aplica ya la segunda diferencia en el correlograma. En el test de Dickey-Fuller, la raíz unitaria, tratamos de corroborar de que la serie en segundas diferencias es estacionaria. Se observa que en el test de raíces unitarias a nivel, vemos que la serie que se rechaza H0, por lo tanto no hay estacionalidad, porque su probabilidad tiene que ser mayor al 5%. Y sigue. En las primeras diferencias, encontramos que en el test de raíces unitarias, aplicando primeras diferencias, se evidencia que no se acepta H0, por lo tanto no hay estacionalidad, porque su probabilidad sigue siendo mayor al 5%. Correcto. En las segundas diferencias, vemos que el test aplicando segundas diferencias se observa que la probabilidad es menor al 5%. Por lo tanto, podemos decir que se acepta H0, entonces sí hay estacionariedad.
en el modelo de la serie representa un AR1 y un MA1, y el Durbin-Watson es muy bueno, ya que es cercano a 2. Ya, pero tienen problema de que esta serie no es estacionaria. O sea, este modelo no cumple un proceso AR. Sí, economista, ya ahorita con lo que nos dijo al principio, ya sabemos Tenemos cuál es que el error. corregir. Ya, continúe. La prueba LM de correlación serial de Bruce Godfrey. Perdón que te interrumpa. ¿Podrías regresarle, por favor, a la gráfica anterior? ¿Dónde está la gráfica? No, ¿dónde está la gráfica de lineal? La principal. De la serie. La La principal. gráfica lineal. Esa Ahí, es. ahí. Mire, aquí ustedes podrían haber utilizado una variable dummy, una variable artificial, y podrían haber hecho un análisis de corte de quiebre, un test de Chow, un análisis de cambio estructural de la serie, porque si ustedes se pueden dar cuenta, es como que si hubiera una tendencia, un comportamiento, un patrón, aquí diera la impresión de que hay una tendencia hasta este punto, y a partir de aquí hay un quiebre o hay un cambio en la serie, hay un cambio en el comportamiento, miren, que se vuelve creciente. Entonces ustedes pueden utilizar una variable dummy, una variable artificial. Ustedes escriben el comando generar y ponen variable artificial igual 0 y les crea una nueva variable y ponen los datos desde el año, parece que este fuera el año 2000, si no me equivoco, desde el año 2000, valores de 1 y desde antes del 2000. 1960 hasta 2018. Ya, entonces a partir de este periodo ustedes tienen su base de datos, lo tienen identificado. Entonces, desde aquí hasta acá, ceros y desde aquí hasta acá, 1. Y le incorporan en el modelo. Eso les aseguro que les va a ayudar a corregir el efecto de estacionariedad. ¿Sí? En el caso de que no les sale el componente AR, y les va a mejorar también la relación en la normalidad, porque ustedes pueden observar que en casi en todas las series que han trabajado les presenta que no hay problema de normalidad, es por este cambio de estructura. Aquí hay un cambio importante, ¿ya? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ya, continúen, por favor. Entonces seguimos explicando la misma serie economista porque no hay AR. O No hay, ya pasamos a la otra. te Pasamos a sale, la otra. te sale el modelo final, deja ver cómo te quedó el modelo final. Ya, entonces tú dices que hay un AR estacionario, pero en el AR estacionario que mostraste primero, deja ver dónde dedujiste que es un AR2. No, anterior. Ese. Ahí tú dices que es un AR2. ¿Tomas este criterio? No, no es un AR2. Aquí te dice que no es un AR2 porque el proceso no es estacionario. Aquí te dice, estimate AR is no estacionario. Aquí te está mencionando que no es estacionario para sus dos coeficientes. ¿Ya? Entonces ahí tienen que evaluar la serie con diferentes componentes. Pueden evaluar con más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Ahí tienen que ir probando. Sí, por eso es econometría y tienen que ir probando con cada, ustedes evalúan el correlograma, pónganse en el correlograma a nivel. Ya, miren, el correlograma ustedes pueden ver de que tienen esto parece que fuera un más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, con un proceso AR1 estacionario. Y si ven, ¿sí? Parece que fuera ese comportamiento. Así, observando a simple vista, yo intuiría de que tiene ese patrón, de que este es un proceso y se vuelve estacionario en segunda diferencia. Yo me atrevería a decir de que esto sigue un proceso AR1 de 2 y más 9. Más 9. Ahí lo que ustedes tendrán es que evaluarlo y verificarlo si sigue o no ese proceso, ¿no? Entonces ahí les doy una guía de cómo pueden corregirlo. Ya. Continúen en la siguiente serie, por favor. Para identificar el tipo de serie que es la variable independiente de ayuda oficial en el desarrollo. Aquí podemos observar el correlograma y la serie de
y la serie de tiempo, que tiene picos y valles. La serie a nivel no es estacionaria para la variable ayuda oficial en el correlograma. También podemos observar que en el correlograma, aplicando diferencias, no se vuelve estacionaria. Ya, aplicando segundas diferencias, la variable ayuda oficial se vuelve estacionaria. Ya, aplicando el test de Dickey-Fuller para corroborar, se observa que el test de raíces unitarias a nivel vemos que se rechaza H0, por lo tanto no hay estacionariedad, porque su probabilidad es mayor al 5%. Aplicando primeras diferencias en el test de raíces unitarias, se acepta H0, por tanto si hay estacionariedad, porque su probabilidad es menor al 5%. Modelando la serie podemos observar que la serie representa un R1 más 1 y el W igual son... Pregunto, en la serie que ustedes presentaron, ¿dónde confirmas la estacionariedad? No lo vi. A ver, la siguiente, ¿es la de la siguiente? La estacionariedad, ¿dónde lo... No, ya, eso es lo que tú estás indicando de que esta serie no es estacionaria, ya, pero ¿dónde lo confirmas? Aquí, según el correlograma, yo quiero ver la confirmación de que esta serie no es estacionaria. Aquí te está diciendo que es estacionaria. Acá. Ahí. Sí. Aquí te estás diferenciando a primer nivel. Ajá, primera diferencia. A primer nivel te indica que ya se vuelve estacionaria la serie. ¿Ya? Sí. Ya listo. Entonces es a primer nivel que se te vuelve estacionaria. ¿Ya? Yeah. Continúa. Ya tienen el mismo proceso, tienen el mismo inconveniente. Si se dan cuenta de que está ligado, de que todos tienen el mismo comportamiento, el mismo patrón de interacción, donde hay un quiebre importante en la serie y te sale que no es estacionaria justamente por ese quiebre importante. Tiene que considerarse. ¿Ya? Ahí les va a salir las mismas definiciones. Obviamente esta serie no está bien presentada, tienen que corregirla. ¿Ya? Pasen al siguiente. La siguiente serie. Identificar el tipo de serie, que es la variable independiente de impuestos netos sobre productos. ¿Ya? Antes de que continúes, Matute, antes de que continúes, recuerda los conceptos que ya vimos, y si tú ves que te da el problema de estacionalidad, lo explicas y vas a la parte concreta, ¿no? Recuerda, mira, aquí tienes el mismo patrón de la serie que le mostraba la señorita Adriana. Hay un cambio importante a partir del año, parece que fuera en el año 2000, obviamente aquí, como están analizando los datos del Ecuador, aquí entramos a dolarización, todo esto era Sucre, entonces se ve cómo es el cambio vertiginoso de cada una de las variables. En tema de Sucre es casi lineal, en cambio en tema de dólares es casi exponencial. Entonces eso, obligadamente ustedes tienen un cambio estructural que debieron haberlo incorporado en el análisis de la serie por medio de una variable ficticia, ¿sí? Entonces, lo que indicaría que ustedes dentro de su serie deben de incorporar este efecto, de alguna manera, ¿ya? Continúa. Ya, la serie a nivel no es estacionaria. ¿Tienes problemas? La variable impuestos netos sobre productos. Ya, continúa. La serie se vuelve estacionaria para la variable impuestos netos sobre productos cuando se aplica primera diferencia. Corroborar que la serie en segunda diferencia es estacionaria. En el nivel se observa que el test de raíces unitarias a nivel, vemos que rechaza porque su probabilidad es mayor al 5%. En el test de raíces unitarias aplicando primeras diferencias, se evidencia que no se acepta hipótesis nulas. Tiene problemas. Por lo tanto, no hay estacionalidad.
porque su probabilidad... Ya. Bueno, parece que mi compañero tiene problemas de conexión. Y continuando con su exposición, bueno, segunda diferencia, la serie se acerca a H0 y la serie se vuelve estacionaria. Bueno, de acuerdo a lo explicado, pues vemos que tenemos que para que el modelo sea correcto, ahora no tiene, o sea, tiene que ser estacionario, pues entonces tendríamos que aplicar variables Doming para que se corrija el modelo y por lo tanto, pues, no tenemos bien la representación e interpretación final de la serie. Entonces tenemos que corregir. Ya. Listo, cuando me expreso todo. Ya, listo. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? 8 minutos. Si alcanzamos. Vamos con las preguntas. Entonces, pueden utilizar las gráficas. Son preguntas puntuales, muy puntuales, que se va a hacer. Entonces, comenzamos. Voy a ir en el orden en el que aparecen en el registro que ustedes hicieron, ¿no? Entonces, vamos con Sami. Sí. Ya, listo, Sami. Sami, ¿nos podrías decir, vamos a trabajar, las preguntas van a estar encaminadas a la serie 1. ¿Podrías proyectar la serie para que te ayudes en la respuesta? Entonces, la pregunta sería, en la serie que ustedes obtuvieron, la mejor serie, ¿qué nos indica respecto al desarrollo del comportamiento de los datos? ¿Qué nos indica la serie respecto al desarrollo de los comportamientos de los datos? Lo que tú encontraste, ¿qué nos indica? ¿Me puede repetir la pregunta? Correcto, no hay problema. Entonces, yo pregunto, en la serie final, la mejor estimada que obtuviste, la mejor serie estimada. Tu mejor serie estimada. Vamos a trabajar con esa serie para todas las preguntas. Ya, esa es tu mejor serie estimada. Aquí lo que te faltó preguntar es la relación de la serie, de indicar y es igual y poner la ecuación, ¿no? Que es lo que tú tienes acá, y ándate a la diapositiva 16. Ya. Sería esto si tú te vas a Livius, en donde dice View, y ahí pones Representation, y ahí te sale la ecuación. Entonces, esa ecuación es la que necesitaba ver. Ya, pero si no la tienes, con esto también podemos trabajar. Entonces, en función de esto, aquí con esta pantalla, tu mejor estimado, ahí en la 16, tu mejor modelo estimado fue el modelo 2. Pero aquí también te sale que la serie es no estacionaria, tiene el mismo problema. No importa, vamos a trabajar con esa serie. Entonces, aquí en esta serie, lo que te pido es que me expliques qué indica la serie, o sea, qué nos explica la serie respecto al comportamiento de sus datos. ¿Qué nos indica? O sea, explicar lo que es algunos sobre esto. Sí, ¿qué nos indica la serie? Correcto. O sea, a ver, pues se podría decir que lo que ocurre en la serie dentro de un año va a recordar siempre lo que pasa 2 años atrás. Un año atrás, ¿ya? Correcto. Ya. Y también recuerda lo que ocurrió recuerda lo que ocurrió hasta un año en promedio y lo vuelve a repetir después de 3 años. Ya, correcto. ¿Ya? Sí, está cercana a la respuesta, ¿no? Tienen que mejorar todavía la forma funcional. Ya listo. Usted era Rivera, ¿no? Sí, Rivera. Ya, entonces le voy a poner que respuesta completa. Contestó bien. Ya vamos con el siguiente integrante del equipo. Es Boris, García Boris. García Boris. Presente. García, vamos con usted. Entonces,
La pregunta que viene es, dentro de la serie, ya nosotros hemos identificado que no es un proceso estacionario. ¿Cómo sugiere usted corregir este problema de estacionariedad que está presentándose en la serie? Aplicando variables ficticias. Aplicando variables ficticias. ¿Ya? ¿Solamente eso? Como son las variables dumping. ¿Ya? ¿Esa sería su respuesta? Sí. Ya. Entonces ahí ha contestado parcialmente. Entonces usted es García, ¿no? García, ¿no? Entonces contesta parcialmente. Ya vamos con el siguiente integrante, Adriana Villón. Adriana Villón. La misma pregunta, señorita, que le hice el compañero. Así mismo, aplicando variables dumping, pero también observando que cumpla la función del ruido blanco. ¿Ya? Obviamente tiene que ver que sea la condición de ruido blanco, pero ¿cómo lo asegura? ¿Cómo usted haría para obtener que no, o sea, que no me salga en la parte donde nos indica estimar AR de proceso que sea estacionario, o sea, que eso no nos dé, o sea, que nos indique que es estacionario AR1. ¿Ya? No, esa no es la respuesta. Bueno, ahí tienen contestación parcial también usted, señorita Villón. ¿Ya? Vamos al siguiente. El siguiente es señorita Giovanna. Griego economista. Vamos a ver con usted. A ver, señorita Giovanna. Ya sabemos que la serie tiene problemas de estacionariedad. Tenemos que la serie es invertible en estos intervalos. Hemos visto de que esta serie tiene problemas de normalidad. ¿Nos puede decir qué significa que el componente estacionario AR2 y que el componente estacionario MA3 tengan un valor de 0.57 y 0.53? ¿Qué significa eso? ¿Qué nos indica? A ver, esto nos indica. Ya se acaba el tiempo. Economista, repítame la pregunta, por favor. Ya, repito la pregunta. Reiniciemos la sesión, ya. Reiniciemos la sesión porque ya economista. faltan segundos para que se corte. Reiniciemos y continuemos con la pregunta. Y alístese el otro equipo.